Hola amigos, es un gozo compartir con ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de la palabra de nuestro Dios que nos llena de alegría y de felicidad, un mensaje que nos da las herramientas para cada día acercarnos al trono de la gracia. El tema de hoy se titula ¿Por qué se bautizó el eunuco etíope? Antes de empezar este tema, quiero invitarlos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, al abrir tu palabra, pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que tú nos orientes y nos capacites para entenderla y comprenderla según tu perfecta voluntad. Rogamos tu bendición y tu protección para cada uno de los oyentes y sus familias. Que en este tiempo, Señor, de pandemia, tu escudo protector esté con cada uno de nosotros y tú nos proveas de todas las cosas que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En la palabra de Dios existen muchos temas que son muy importantes para cada uno de nosotros. El tema de hoy, titulado ¿Por qué se bautizó el eunuco etíope?, nos deja grandes enseñanzas. Antes de entrar de lleno en ese tema, quiero decirles que la palabra española bautizar proviene del griego, del verbo baptizo, que significa sumergirse, implica que alguien es sumergido. Y a su vez deriva de la raíz del verbo bapto, que implica bajar en algo o sobre algo. Entonces, cuando se utiliza la palabra bautizar en términos de bautismo con agua, está indicándonos que la persona que se bautiza debe bajar al agua o debe estar sumergida en el agua. Un etíope es alguien que nació en un país que se llama Etiopía y queda en el norte de África. Es muy importante tener en cuenta este dato porque en el interior del tema vamos a necesitarlo. Y un eunuco era un hombre al cual le extirpaban de una manera parcial o total sus órganos genitales para que ellos se dedicasen por completo al servicio de reyes y reinas. En este caso, el etíope de nuestra historia, que era eunuco, era un funcionario de la reina Candace de Etiopía. Esta historia nosotros la encontramos en la Sagrada Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, desde el versículo 26 hasta el versículo 40. El versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Él inicialmente era un seguidor de Juan el Bautista, pero cuando Andrés le habló de la palabra de Jesucristo, cuando le habló del Mesías, él siguió al Mesías. Inmediatamente llamó a su amigo Natanael para que también fuera a donde estaba Jesucristo. Este hombre era un gran predicador. Él predicaba el evangelio en muchos lugares, pero se encontraba en Samaria. Y un ángel del Señor vino a él y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él recibe una orden de un ángel de Dios y la orden era: levántate, pero no porque estaba acostado, sino porque era una orden para que hiciera caso inmediato al llamado del Señor. Y era una orden para ir por un camino que era lejano al lugar de su residencia y un camino que, además de eso, de ser lejano, era un camino de desierto. Y él aceptó inmediatamente el llamado de Dios y no puso ningún obstáculo, dándonos una enseñanza hoy que cuando tú y yo recibamos un mensaje de parte de Dios a través de una impresión o de alguien que nos diga: ve y háblale la palabra a otra persona, debemos ir como lo hizo Felipe. Entonces él se levantó, es decir, él recibe la orden, se levanta y fue, dice la palabra de Dios. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba
sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía en su carro sentado leyendo el profeta Isaías. Este hombre, que era un eunuco etíope, desde el norte de África hizo un viaje intercontinental para llegar a Jerusalén, que queda en Asia, y escuchar la palabra de Dios. Él había ido a adorar. Pero después de esa adoración que él hizo allá en Jerusalén, regresó y aún estaba leyendo el libro de Isaías, lo que nos indica que él había quedado con algún tipo de curiosidad, a tal punto que él venía a escuchar lo que la voz de Dios le quería decir a través de la lectura de uno de los profetas más grandes de la antigüedad, a saber, Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro, a lo cual él también obedece. Él no le dijo: pero ¿cómo me voy a acercar a ese carruaje que va con un alto funcionario? Porque seguramente este hombre iba rodeado de su séquito, de sus escoltas, porque había hecho un viaje intercontinental e iba a pasar por un camino peligroso como lo es un camino del desierto. En ese desierto acostumbraban a andar merodeando ladrones y bandidos que despojaban a la gente de sus pertenencias. Entonces Felipe, quizás como tú y yo podemos pensar: pero ¿por qué me voy a acercar a ese carro si ahí nadie me conoce? Él acudió, dice la Biblia en el versículo 30. Acudió Felipe y se acercó a ese carro y lo oyó que leía el profeta Isaías. Miren qué interesante. Él lo oye que está leyendo el profeta Isaías, y para romper el hielo, para entablar una conversación con aquel hombre, lo que le dice es: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué hubieses hecho tú si a ti es el que se te acerca un extraño en un camino desierto, cuando tú vas en tu carro y vas leyendo y te dice: ¿pero entiendes lo que lees? Podíamos nosotros interpretar esa pregunta como una pregunta un tanto insultadora. Pero miren cómo es que responde este etíope eunuco. Él le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Es decir, él sabía que a pesar que era un funcionario de la reina de Candace, que a pesar que era como un ministro de Hacienda porque estaba sobre todos sus tesoros, él entendía claramente que la sabiduría de las cosas terrenales es diferente a la sabiduría de las cosas espirituales. Y por eso él le dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Esa misma humildad debemos tener tú y yo, no importa si somos unas personas cultas, expertas en la arquitectura, o en la ingeniería, o en la medicina, o en las artes, o en cualquier otra ciencia. Siempre debemos tener un corazón sencillo para escuchar la palabra de Dios, por cualquiera que sea el instrumento que Dios utilice para darnos la palabra. Y él ruega a Felipe que suba y se siente con él en su carro. ¿Cuál no debió ser la expresión del rostro de Felipe? Felipe tenía el rostro como el de un ángel, porque si el etíope lo manda a que se monte en su carruaje, fue porque lo vio digno de confianza y no vio malicia en su mirada. Por eso lo invitó a que se sentara con él en su carro. Y es interesante notar el pasaje de la escritura que él leía. La Biblia lo dice textualmente en el versículo 32. La palabra de Dios dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasguila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hoy tú y yo podemos entender, apenas leemos esto, de quién se está hablando. Pero para tener mayores evidencias, vamos a buscarlo en el libro de Isaías,
el capítulo 53, en el versículo 7, nos da la respuesta. Lo que él venía leyendo está escrito hoy en lo que se llama el Antiguo Testamento. Libro de Isaías, capítulo 53, todo lo que habla es del Mesías. Pero el versículo en mención lo encontramos en el 7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Nos podemos dar cuenta claramente aquí que él estaba leyendo lo que en ese tiempo se consideraba la palabra de Dios, y que hoy también el libro de Isaías está dentro del canon bíblico y constituye la palabra de nuestro Dios. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, después que leen esa palabra: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Indudablemente él no entendía de quién se estaba hablando, pero Felipe sí sabía de quién estaba hablando. La humildad del etíope eunuco es digna de admirar, ya que él le hace un segundo ruego: te ruego que me digas. La primera vez le ruega para que se monte con él a estudiar la palabra de Dios en su carro, y la segunda vez le ruega para pedirle la explicación. Aquel que era un alto funcionario de la reina Candace no entendía esta palabra, pero un hombre humilde, un apóstol del Señor que tenía la sabiduría del Espíritu Santo, sí la entendía y estaba en capacidad y tenía las ganas de explicarle a aquel hombre. ¿Saben por qué? Porque este hombre tenía un deseo en su corazón. Él venía de Jerusalén, había ido a adorar, pero algo le faltaba en su corazón. Él no estaba completo, a tal punto que en medio de un camino que era de desierto, él iba todavía leyendo la palabra de Dios, buscando lo que no había encontrado en Jerusalén. Es por eso que Dios, que ve en lo secreto del corazón del etíope, de tu corazón y de mi corazón, habló y envió un ángel poderoso a Felipe para que fuera, para que se levantara y fuera por ese camino que de Jerusalén conduce a Gaza, el cual es desierto. Dios escucha el clamor de nuestros corazones. Este hombre tenía un clamor, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué este hombre tenía ese deseo arduo en su corazón de conocer la palabra de nuestro Dios. Miren lo que pasa a continuación, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Quiero decirle, mis amigos, que los discípulos del Señor, cuando predicaban, se caracterizaban por explicar la escritura, generalmente desde donde se estaba hablando hasta los días de su actualidad. ¿Por qué les digo esto? El mismo Jesucristo, después de su resurrección, la Biblia en el libro de Lucas nos muestra que él, hablándole a sus discípulos, les contó todo lo que de él decía en la ley, en los profetas y en los salmos. La ley son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Los salmos eran constituidos por los salmos, proverbios y los libros históricos. Y los profetas eran Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Y todos los profetas. Esteban también, cuando fue confrontado por los principales sacerdotes, también les hizo un recuento desde Abraham hasta los días de Cristo, a todos los principales sacerdotes. Así que aquí la Biblia me muestra y me lo está diciendo que él viene y les habla desde esta escritura hasta el evangelio de Jesús. Quiero decirles que en el libro de Isaías, el capítulo 56, está la respuesta a lo que este eunuco etíope había ido a buscar a Jerusalén desde el continente africano, desde Etiopía, en donde quedaba su lugar de residencia, allá donde él trabajaba. Miren qué sorprendente es la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 56, el versículo 3,
dice de la siguiente manera: que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Quiere decir que la palabra de Dios también es para el extranjero. Los israelitas se creían que ellos eran los únicos depositarios de los oráculos divinos. Ellos pensaban que la salvación solo era para ellos. Ellos no admitían que la salvación pudiese ser para los extranjeros. Pero en la palabra de nuestro Dios nos damos cuenta que muchos extranjeros llegaron a ser parte incluso de la genealogía de Jesucristo. Sigue diciendo la palabra de Dios: ni diga el eunuco. Miren lo interesante. Primero le hablan al extranjero. Este hombre del cual estamos hablando hoy era un extranjero, porque no era de Israel, era de Etiopía. Y ahora miren lo siguiente que la Biblia nos muestra: ni diga el eunuco. Aquel hombre era eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Un nombre permanente que nunca será olvidado. Al extranjero, al eunuco, Dios escuchó ese clamor de ese eunuco etíope y le envió a uno de sus siervos. Le envió a Felipe para que le hablara la palabra de Dios. Y Felipe, empezando desde el libro de Isaías 53, comenzó a hablarle palabra divina. Sigue diciendo Isaías 56, 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La palabra de Dios es casa de oración para todos los pueblos, para los de Etiopía, para los de Israel, para los de Canadá, para los de Irán, para los venezolanos, para los colombianos, para todos, porque Dios no hace acepción de personas, ni hace acepción de estratos sociales. Dios es un Dios para todo el mundo. Entonces, cuando el etíope eunuco mira esta palabra, él se llena de gozo. Y les voy a decir por qué. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 8, el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Y él abre su boca. Tú y yo estamos llamados también a abrir la boca. Si conoces alguna promesa de la palabra de Dios, debes contarla al que no la conoce. Lo más interesante viene a continuación. El versículo 36 dice: yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué el etíope hace esa pregunta? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Debió ser porque Felipe le había puesto algún impedimento. Claro, mi hermano, no es que le haya puesto ningún impedimento, sino que él le había dicho: para entregarte al Señor necesitas ser bautizado. Quizás el etíope le dijo: pero aquí tengo una cantimplora con agua, aquí tengo unos jarrones con agua, bautízame. Y Felipe le había dicho: no, así no es el bautismo, porque Cristo Jesús, el que fue crucificado, también fue bautizado en el río Jordán
por Juan el Bautista. Y cuando se bautizó, fue necesario sumergirlo. Por eso al principio les dije de dónde provenía la palabra bautizar, del griego baptizar, bapto, de la raíz de ese verbo que significa sumergirse. No bastaba con coger un poquito de agua de la que el etíope llevaba en su carruaje para bautizarse. ¿Por qué les digo esto? Si usted y yo hiciéramos un viaje desde Etiopía hacia Israel en esa época y usted es alguien importante, lo primero que tendría dentro de sus provisiones para un viaje intercontinental y que va a pasar por el desierto, lo más obvio es que el agua era lo primero que se empacaba. Él tenía provisión de agua, pero no tenía provisión de agua para el bautismo. Tenía provisión de agua para tomar, para limpiarse, pero no para bautizarse. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué estoy diciéndole esto. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aparte de eso, como que había otra condición u otro requerimiento para ese bautismo. Entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Ya estaba el agua, pero hacía falta algo, creer de todo corazón. Ahora vamos a ver qué implica ese creer de todo corazón. No es que voy a creer con una aurícula del corazón o con dos, no, tengo que entregarle todo el corazón a Dios, el pensamiento, todo mi ser. Respondiendo dijo, versículo 37, parte final, preste mucha atención a la respuesta que da este hombre. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Felipe le pregunta, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces miren la condición. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él aceptó que Jesucristo, el que había sido crucificado, era el Hijo de Dios y por eso se bautizó el etíope. Porque Dios le había dado una promesa a él como extranjero, como eunuco. Le dijo, los extranjeros que vengan, los eunucos que vengan, yo les daré un nombre. El libro de Apocalipsis me muestra en sus primeros capítulos que Dios a los redimidos les va a dar un nuevo nombre. Dios a ti y a mí nos va a entregar una piedrecita blanca, pequeña, en donde hay un nombre nuevo para cada uno de los redimidos y que nadie conoce ese nombre. Y ese nombre permanecerá por siempre. El eunuco fue invitado a estar siempre en la casa de Dios, porque la casa de oración de Dios será llamada casa de oración para todos los pueblos. El eunuco recibió una invitación también como tú y yo hoy la recibimos. Dios también quiere darnos un nombre nuevo y un lugar en su casa de oración celestial, en el tabernáculo, en el templo que está en el cielo, como lo dice el libro de Apocalipsis, que el Dios Todopoderoso extenderá su tienda sobre ellos. Este hombre creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso, sin medir más palabras, el versículo 38 dice, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, descendieron. Bautizar significa sumergirse. Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió su camino. Pero a este eunuco etíope no le importaba qué había pasado con Felipe, porque al quien él estaba buscando ya lo había encontrado. Cuando él fue a Jerusalén fue en busca de algo, pero allá no lo encontró. Y Dios en su infinita misericordia y sabiduría, omnipresencia, detectó que este hombre iba en el desierto, en medio del calor, leyendo el profeta Isaías, el capítulo 53, que precisamente habla del Mesías, del Salvador del mundo. Cuando se encuentra con el hombre de Dios, el hombre de Dios le aclara y le dice, no te preocupes, si alguien allá en Israel te dijo que tú eras un extranjero,
Mira lo que la palabra de Dios dice en el libro de Isaías. Si alguien allá en Jerusalén te dijo, los eunucos no son aceptos dentro del pueblo de Dios. Claro, ellos tenían esa costumbre, tenían esa creencia de rechazar al extranjero, mucho más al eunuco. Pero el eunuco vio la palabra de Dios, la escuchó y experimentó la transformación a tal punto que dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, me quiero bautizar. Mandó a parar el carro y entregó su vida al Señor. Aunque Felipe se había ido, la Biblia dice aquí que el etíope no lo vio más, pero él siguió su camino gozoso. Quizás se puso a cantar, ya no leería más porque ya había encontrado a Jesucristo, ya había experimentado la justificación que Cristo da a ti y a mí cuando decidimos sellar el pacto con nuestro Dios a través del santo bautismo. Jesús mismo nos dio ese maravilloso ejemplo. Por su parte, el versículo 40 dice, Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Felipe siguió predicando. Él no dijo, no, ya se bautizó el etíope eunuco, él es un importante, no, él siguió predicando su palabra. ¿Qué creen ustedes, queridos amigos, que hizo ese eunuco etíope cuando llegó a Etiopía, cuando llegó a la capital? Enseguida le comentó a sus amistades, les habló de la palabra de Dios, les dijo que los extranjeros tenían oportunidad, habló con sus amigos eunucos y también les habló del evangelio. Tú y yo escuchamos la palabra de Dios. No nos quedemos callados. Hablemos de la palabra de Dios a las personas que aún no la conocen. Este etíope eunuco fue gozoso a su país. Este etíope eunuco experimentó la salvación. Yo experimenté la salvación y me lleno de gozo. Yo me bauticé y me lleno de gozo. El Señor te está haciendo una invitación. Hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Estamos viviendo tiempos solemnes y Dios está llamando a sus hijos de diferentes lugares. Al final habrá un solo pueblo que adore al Señor y un pueblo que no adore al Señor. Adorarán las cosas malas. Dios desea que tú vengas a engrosar las filas de los que han de estar en pie cuando Cristo venga con poder y gloria en las nubes de los cielos, a darnos un nombre nuevo, como al etíope, a darnos un lugar en la mansión eterna, como al etíope. Esa salvación está disponible para ti y para mí. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Entrégate a Él hoy sin medida. No esperes más. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias por tu palabra. Permite que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea contigo y con todos tus familiares. Dios te bendiga.